El cierre total del espacio aéreo venezolano marca el inicio de la operación más peligrosa de Estados Unidos en décadas. América Latina tiembla. Esto ocurre justamente después de que Donald Trump, ahora al mando de una de las operaciones antinarcóticos más agresivas de la historia reciente, declarara el espacio aéreo venezolano completamente cerrado, alertando a todas las aerolíneas del mundo para que no sobrevuelen el territorio controlado por el régimen chavista. Las palabras de Trump reforzaron su promesa. Los ataques terrestres de Estados Unidos dentro de Venezuela comenzarán muy pronto, parte central de su guerra total contra los cárteles de drogas respaldados por el Estado venezolano. Según ADS-B Exchange, una de las plataformas más confiables del mundo en rastreo de aeronaves, el avión presidencial, identificado como un Airbus A319 de la estatal Conviasa, despegó de Caracas, aterrizó en el aeropuerto de Santa Elena de Guairén, a solo 250 kilómetros de la frontera con Brasil, y luego regresó al punto de origen. Para los analistas, el gesto plantea dudas estratégicas. ¿Fue un intento de evacuación preventiva, transferencia de documentos, prueba de rutas de escape del régimen, o incluso una acción para confundir a la inteligencia norteamericana? CNN Brasil confirmó que el avión está clasificado como aeronave VIP del gobierno y es utilizado en viajes oficiales por Nicolás Maduro. Sin embargo, hasta el momento, nadie ha podido confirmar si el dictador estaba personalmente a bordo, algo que solo aumenta el misterio. El vuelo ocurrió pocas horas después de que Trump lanzara una advertencia dura en su red Truth Social. A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, consideren el cierre total del espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela. La declaración se suma a la escalada militar de Estados Unidos en el Caribe, donde, según un oficial estadounidense consultado por The Washington Post, aeronaves militares norteamericanas realizan patrullas casi constantes en las inmediaciones de Venezuela. La presencia naval de Estados Unidos también se ha intensificado. Portaaviones avanzados y embarcaciones de élite están posicionados en el Caribe y el Pacífico Oriental bajo la Operación Lanza del Sur. El objetivo, según especialistas, es cortar de forma definitiva las rutas marítimas utilizadas por el narcotráfico, controlado por el Estado venezolano. La semana pasada, Trump ya había prometido ampliar la ofensiva, afirmando que además de los ataques marítimos que ya eliminaron decenas de embarcaciones, Estados Unidos comenzará operaciones terrestres dentro de Venezuela. Fue directo. Si notaron que la gente ya no quiere hacer entregas por vía marítima, nosotros también vamos a impedir las entregas por tierra. El terreno es más fácil. Esto comenzará muy pronto. La tensión subió aún más después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos alertara a las aerolíneas internacionales sobre una situación potencialmente peligrosa al sobrevolar Venezuela debido al aumento de actividad militar y al riesgo de confrontaciones directas. Como resultado, Venezuela revocó los derechos de operación de 6 grandes aerolíneas que suspendieron vuelos tras la alerta. Especialistas que siguen desde hace años el avance del narcotráfico en América Latina insisten en un punto decisivo. Cada caso, cada embarcación interceptada, cada operación realizada en el Caribe fue registrada, documentada y respaldada legalmente. Nada allí es improvisado ni hecho en secreto. Siempre hay un expediente, un fiscal responsable y una cadena de decisiones que pasa por autoridades militares, jurídicas y diplomáticas. Y todo esto se volvió aún más urgente porque, según analistas, lo que comenzó como un fenómeno regional se transformó en uno de los mayores esquemas de narcotráfico estatal del planeta. El contexto de esta semana es simbólico. En plena temporada de Acción de Gracias, uno de los días festivos más importantes para Estados Unidos, Washington no desaceleró. Por el contrario, los movimientos militares y diplomáticos aumentaron, reforzando que Venezuela sigue en la mesa central de Donald Trump y de su equipo de seguridad nacional. El día 25, el general Danny Kent, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas del gobierno Trump, llegó a Trinidad y Tobago. La visita fue recibida por la primera ministra Kamla Persad-Bissessar e inmediatamente interpretada como parte de la reorganización estratégica en el Caribe. Trinidad y Tobago se ha convertido en uno de los ejes operacionales más importantes para vigilar la región. Su proximidad con las costas venezolanas, desde donde casi se ve Miraflores, como afirman autoridades locales, facilita una posición privilegiada para interceptar rutas clandestinas
y monitorear movimientos del régimen de Maduro. No muy lejos de allí, el secretario de Defensa de Estados Unidos desembarcaba en República Dominicana, recibido por el presidente Luis Abinader. El tema central fue directo: narcotráfico. Y los elogios públicos de Washington al gobierno dominicano revelaron claramente la formación de un cinturón de cooperación regional contra las operaciones que parten de Venezuela. Analistas políticos observan que la simultaneidad de estos eventos no es coincidencia. Son piezas movidas dentro de un mismo tablero. Todas convergen hacia el objetivo principal de la Operación Lanza del Sur: desmantelar la mayor estructura de narcotráfico jamás identificada en escala estatal, operada por un régimen que utiliza toda la maquinaria pública, diplomacia, fuerzas armadas, inteligencia y aparato institucional para garantizar el flujo constante de cocaína. Para comprender cómo un gobierno maneja una amenaza de este porte, especialistas en inteligencia militar detallan el protocolo estándar adoptado por Estados Unidos. Primero, se forma una reunión estratégica entre las diferentes agencias de investigación e inteligencia. Como la amenaza afecta la soberanía y la seguridad regional, participa también el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. A partir de ahí, el siguiente paso es categorizar la gravedad de la amenaza. Se trata de un riesgo a la soberanía estadounidense, a los ciudadanos, a estructuras estratégicas. Con el cuadro definido, cada agencia propone acciones específicas que son analizadas por los niveles superiores de comando. Esta síntesis se transforma en una presentación formal al presidente, quien entonces define la misión, el conjunto de objetivos militares, jurídicos, financieros y diplomáticos necesarios para neutralizar la amenaza. Washington, al definir una misión de esta magnitud, moviliza todas las herramientas disponibles: jurídicas, financieras, políticas, de inteligencia, diplomáticas y militares. Cada órgano recibe sus órdenes de operación con metas claras y funciones específicas. Después de eso, se inician las reuniones de coordinación, donde se determina qué objetivos deben ser neutralizados y qué ruta operacional ofrecerá el mayor impacto en el menor tiempo, con el mínimo de daños colaterales. Este proceso genera una red enorme de anexos operacionales que involucran al Departamento de Estado, el Pentágono, agencias federales, equipos de inteligencia y unidades militares. Paralelamente, se forma un grupo especializado en registrar, medir y evaluar cada etapa, verificando si la misión se está cumpliendo dentro del plazo establecido. El punto central, según especialistas, está en los escenarios simulados. Estados Unidos, ya sea en el sector energético, militar o de seguridad interna, es reconocido mundialmente por su capacidad de proyectar escenarios con absoluto rigor metodológico. Ninguna operación de esta magnitud es improvisada. Cada paso es entrenado, reevaluado y probado en múltiples simulaciones para garantizar la máxima eficiencia. Y todo esto tiene un propósito: desmantelar una superoperación criminal que se transformó en un problema hemisférico. Venezuela, gobernada por Nicolás Maduro, ya no es vista como un país bajo influencia de criminales, sino como un Estado convertido en estructura de cártel, articulando rutas, protegiendo operaciones y ofreciendo su diplomacia como escudo para narcotraficantes. La Operación Lanza del Sur, por lo tanto, no es una acción aislada ni improvisada, es la fase visible de un proceso que comenzó hace meses. Declaración del Tren de Aragua como organización terrorista, inclusión del Cártel de los Soles en la lista de terrorismo, oferta de $50 millones por la captura de Maduro, recompensas sobre Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, movilización naval y aérea en el Caribe, Puerto Rico, Trinidad y Tobago. Cada etapa fue meticulosamente planificada dentro de la lógica de los protocolos de neutralización de amenazas internacionales. En el corazón de esta estrategia está la certeza que domina el pensamiento de los analistas estadounidenses. No es posible estabilizar América Latina mientras el régimen venezolano exista. No hay acuerdo posible porque, según fuentes de inteligencia, Maduro, Diosdado y Padrino mienten sistemáticamente en todo lo que dicen, y Washington lo sabe. Los números hablan por sí solos. En los años 2000, Venezuela se consolidó como uno de los principales países de tránsito de cocaína colombiana. Esto no es especulación. Son datos extraídos de investigaciones, testimonios judiciales, confesiones de narcotraficantes, documentos presentados ante cortes estadounidenses y registros de la DEA. En 2004,
se estimaba que 60 toneladas de droga pasaban por Venezuela. En 2007, pasaron de 60 a 260 toneladas, lo que representaba el 17% de la producción mundial de cocaína. Estos números aparecen repetidamente en documentos oficiales, y especialistas destacan que fue justamente en esa época cuando, debido al Plan Colombia, las guerrillas fueron expulsadas de su territorio tradicional, buscando nuevas rutas y protección. ¿Y quién les abrió las puertas? Hugo Carvajal y la cúpula militar venezolana, que vieron allí una oportunidad de poder, lucro y control territorial. Las rutas se distribuyeron por tierra, aire y mar. Estados como Zulia, Táchira, Apure y Amazonas se convirtieron en corredores prioritarios. La cocaína salía de Colombia, atravesaba Venezuela y era enviada al Caribe, Centroamérica, África y Europa. Es por eso, afirman analistas, que no existe retorno, no hay negociación posible. Maduro no va a despertar mañana declarando el fin del narcotráfico. Diosdado no va a firmar un acuerdo para dejar de enviar cocaína. Padrino López no va a romper con el cártel. Washington sabe que todas estas figuras mienten sistemáticamente y que cualquier promesa serviría solo para ganar tiempo. Estados Unidos comprende que interceptar lanchas y arrestar tripulaciones no elimina la fuente del problema. La fuente es el régimen. La operación es estatal. Y por eso, la misión es clara: acabar con la dictadura venezolana. Según especialistas en seguridad hemisférica, la estabilidad continental solo será posible cuando el régimen que transformó a Venezuela en plataforma criminal sea removido. Y esa conclusión resuena en las palabras recientes de Donald Trump, divulgadas por sus propios asesores. Él no cree que la crisis se resolverá por la vía diplomática y está dispuesto a actuar, por las buenas o por las malas, para restaurar la paz en el continente. Analistas refuerzan que América necesita estabilidad, y la única forma de alcanzarla es eliminando las dictaduras que sirven de base para el crimen transnacional. En ese escenario, hay un consenso creciente en Washington. La primera dictadura en caer será la de Venezuela, porque para los estrategas estadounidenses, esta no es una cuestión de política exterior, es una cuestión de seguridad continental.